Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Este es un PowerPoint de una de mis clases de violencia familiar y de género, así que, bueno, la idea es poder compartírselos en estos tiempos que son tan difíciles, tratar de mantener el contacto, la cercanía, lo máximo posible, así que lo vamos a ir repasando juntos para que a la hora de estudiar sea más fácil. Vamos a pasar este video, porque después se van a encontrar con otros videos. Y vamos a tratar ahí de no molestar con mi imagen en cuanto al contenido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la violencia familiar y la violencia de género? Esto es como la primera pregunta que aparece, que a veces genera alguna dificultad, alguna confusión de esto, ¿no? ¿Qué es violencia de género? ¿Es violencia de género que un varón golpee, que una mujer golpee a su marido, que una mujer insulte al esposo? Bueno, no, son cosas diferentes. Todo lo que pasa dentro del ámbito familiar, que es violencia, es lo que es la violencia familiar, ¿sí? Y esto se da muchas veces, acá hay una definición que es la que se produce en la casa, en el hogar, y la puede ejercer y sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar, es decir, madre sobre sus hijos, o nietos, o abuelos. Cuando trabajamos en violencia familiar solemos tener muchos casos de hijos mayores de edad, generalmente con problemas de adicciones o algún trastorno mental, que son violentos con sus padres, ¿sí? Todo eso es violencia familiar, ¿sí? Entre abuelos, entre parientes, todos los que estén conviviendo en el lugar. Ahora, la violencia de género. La violencia de género es la que se produce contra la mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? Que acá van a tener mucho material en el cuadernillo escrito que tiene que ver con pensar la perspectiva de género, pensar cómo creemos que hay determinadas cosas que las mujeres pueden hacer o no pueden hacer y que los hombres sí, con derechos adquiridos de las mujeres que tardaron mucho tiempo, ¿sí? De que primero votaba el varón, la mujer no podía votar, la mujer no podía estudiar, la mujer no podía trabajar, y hoy, aún con los derechos ganados, adquiridos, hay muchas cosas que se siguen esperando. Se sigue esperando que una tiene que ser mamá por el hecho de ser mujer, una tiene que, aunque tenga su trabajo, ocuparse de limpiar la casa porque la limpieza lo hacen las mujeres. Hay un montón de supuestos que tienen que ver con lo que se esperan del género por considerarse el que está relacionado la mujer al cuidado, a la limpieza y a menos acceso. Por eso se tuvieron que hacer leyes específicas para mujeres, ¿sí? Porque eran las que estaban más desprotegidas de derechos. Fíjense, se estima que cerca del 70% de las mujeres a nivel global sufrirá algún tipo de violencia sexual o física, proveniente de hombres a lo largo de su vida. O sea que el 70% de las mujeres está expuesta a sufrir violencia en su vida. Las mujeres entre 15 y 44 años, los episodios de violencia de género causan más muertes y discapacidades que las causadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras juntas. Estos fueron uno de los datos de la ONU, Naciones Unidas, y de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Generalmente cuando uno habla con las mujeres, todas han sufrido algún tipo de acoso, ¿sí? Si no fue abuso sexual, por lo menos un acoso en la calle, por lo menos ser juzgada por cómo iba vestida, ser juzgada por qué se ponía, por su tono de voz, por lo que insinúa, por lo que no insinúa, porque se lo buscó, por la hora a la que andaba caminando de noche. Entonces, esta es la mirada que siempre se pone sobre el género femenino. Y en los abusos sexuales también tenemos más predominios de víctimas mujeres, y además que los agresores son en el 99% de los casos varones. Bueno.
algunas estadísticas. En nuestro país, del 2008 al 2015, ¿sí? 2.518 niñas y niñas quedaron huérfanos por femicidios, porque después de un femicidio, que es lo que uno ve en las noticias, y que es lo que se cuenta, y que es lo que sale en los titulares, lo que no continúan contando, y lo que uno no continúa a veces pensando, es lo que queda después, ¿sí? Lo que queda después es una familia destruida, lo que queda después generalmente son los hijos, ¿sí? Un hijo luego de un femicidio tiene a su madre muerta y en el mejor de los casos a su papá detenido. Entonces quedan, digamos, con esa realidad que ya es un impacto psíquico muy difícil de tramitar y que va a impactar además a lo largo de su vida. Entonces, también es importante el tema de la niñez y es lo que muchas veces se deja de lado en los titulares. Bueno, ¿cómo estamos en nuestra provincia? En Misiones se registraron 3.876 denuncias de violencia familiar durante el 2017. El promedio mensual son de 300 denuncias. Diciembre es el mes con más denuncias. El mes con menos cantidad de denuncias fue en mayo, en lo que fue de ese año. ¿Sí? Y tenemos 300 denuncias por mes, pero solamente el 10% acude a la policía, porque todavía la violencia sigue siendo algo que se oculta en el hogar, que las mujeres no se animan a denunciar, que no saben cómo pedir ayuda, que no saben qué va a pasar con ellas si denuncian al agresor. ¿Sí? Y acá hay una imagen un poco ¿sí? tragicómica, diría yo. ¿Verdad que no hay violencia familiar, vieja? Lo que tú digas, ¿sí? Estas son las respuestas típicas, ¿no? No van a contradecir al agresor. Y los niños también golpeados, ¿sí? Y en las estadísticas que se estuvieron trabajando en la provincia de Misiones, existe mucha violencia hacia los niños por parte de las madres. Y lo que se ve cuando se trabaja con estas familias es que estas mamás que son violentas con los hijos también se han criado en ambientes violentos o son golpeadas por sus parejas. Entonces la violencia termina siendo aprendida, repetida, y se va transmitiendo de generación en generación, porque cuando trabajamos con niños, las especialistas en niños, que vienen derivados de la escuela, porque los niños son agresivos, porque le pegan a sus compañeros, también cuando empezamos a trabajar detectamos que hay violencia familiar. Entonces, la importancia además de intervenir en estos casos es de que a futuro se siguen reproduciendo si no se interviene a tiempo. Bueno, estos son datos del 2019, 800 denuncias solo en la ciudad de Posadas, ¿sí? Y hubieron 7 femicidios en la provincia el año pasado. Bueno, volviendo al género, ¿por qué cuando hablamos de agresores nos dirigimos al género masculino? Porque el 80% de las víctimas de violencia son mujeres, ¿sí? Este es un porcentaje de la provincia de Misiones, ¿sí? Pero a nivel global, más o menos es hasta el 90% de las víctimas son mujeres. Bueno, ¿y por qué se dan estas cuestiones de los géneros? ¿Por qué el hombre se cree superior? ¿Por qué la mujer siempre continúa siendo el género más débil dentro de la sociedad? Por cómo vamos transmitiendo los valores y creando las identidades de género, ¿sí? ¿Qué nos pide la sociedad a los hombres y qué nos pide la sociedad a las mujeres? Porque los hombres también son víctimas del patriarcado de alguna manera, que es este sistema cultural que genera que un género sea más fuerte que el otro. ¿Sí? Entonces aparecen los estereotipos de género. Nos criamos de esta manera, replicamos de esta manera y transmitimos de esta manera. ¿Sí? Donde al hombre se le pide que sea fuerte, dominante, valiente, independiente, rudo. Entonces el hombre tiene una sobreexigencia por ser siempre el proveedor,
por ser el que tenga el trabajo con mayor ingreso, por mantener a toda la familia, no se le permite llorar, no se le permite expresar sus sentimientos, no se le permite momentos de debilidad. Entonces eso también lo sufre el hombre, eso también es una carga sobre el hombre. Y la mujer considerada en la sociedad como la sentimental, la dependiente, la que depende del varón para ser feliz, y la que depende del varón para poder sustentarse económicamente, eh, la frágil, la sumisa, tiene que ser dulce, y aparecen también, hay imágenes que pueden reconocer, ¿sí? Como las imágenes relacionadas a la cocina, a proveer los alimentos, a cocinarlos, la limpieza, el cuidado de los niños, la ropa, tienen que cuidar qué se pone, cómo se viste. Bien. A ver si podemos. Y esto de la época de los picapiedras siguen siendo las formas de pensar de muchos hombres y sigue siendo la situación actual de muchas mujeres. Entonces, con estos pensamientos, con esta cultura, ¿qué transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas? Ya desde que le compramos juguetes, piensen en algún hijo que tengan, sobrinas, primitos, ahijados, ¿sí? Lo primero que uno piensa en comprarle al varón es un auto, y a la mujer ya el cochecito, los bebitos, ya se le enseña, ¿sí? ¿Por qué los hombres son violentos? Nos preguntamos, y ¿por qué las mujeres esperan al príncipe azul que las salve? Nos preguntamos esto, pero ofrecemos esto en el mercado y regalamos esto a los niños, ¿sí? Los varoncitos conocen los revólveres, las pistolas, desde muy chicos, con esto juegan, ¿sí? Las mujeres con Barbies, con vestidos, con color rosas, entonces ya se identifican con un color, con una forma de vestir, ¿bien? Bueno. Y nos vamos configurando de esta manera, ¿sí? Que el varón tiene que salir a jugar, a divertirse, y la mujer quedarse planchando y limpiando la casa. Y así se va creando también la cultura del amor romántico, ¿sí? Que nos invaden con historias, con canciones románticas, de dar la vida por el hombre, de quedarse esperándolo en el sufrimiento absoluto, cueste lo que cueste, y van creando relaciones dependientes. Bueno, y creemos que algo tiene que cambiar, y que todos y todas, desde el lugarcito que ocupemos, desde el trabajo que tengamos, desde cómo tratamos a una compañera de trabajo, cómo tratamos a nuestra mamá, a nuestras hermanas, cuando le respondemos algo, cuando accionamos allí en el discurso, somos responsables de que esto cambie, ¿sí? Somos responsables de que si viene una amiga o una sobrina a contarnos que la siguió un hombre a la noche, la pregunta no es qué tenías puesto, a qué hora estabas caminando, por qué estabas caminando sola, ¿sí? La pregunta en tal caso era, eh, ese hombre es un perverso, un delincuente, recordá en qué auto iba, vamos a tratar de hacer la denuncia, vamos a encontrarlo, vamos a avisar en el barrio que se cuiden más, ¿sí? Y no poner el acento en culpabilizar a las mujeres de situaciones de acoso, por ejemplo. Y cuando hablamos de trabajo con perspectiva de género, que es el trabajo que yo hago y me considero una profesional con perspectiva de género, y cuando hablamos de equidad de género y la lucha por la igualdad y las marchas, el Día de la Mujer, el 25 de noviembre, Día de la No Violencia, hablamos de esto, ¿sí? De que tanto hombres y mujeres, de nadie es superior
y nadie igual, porque las diferencias las vamos a tener siempre, pero sí la igualdad de oportunidades y la igualdad de tareas, ¿sí? Que el hombre pueda cocinar igual que la mujer, cuidar de los niños igual, que se vayan entendiendo desde muy pequeños que la responsabilidad es familiar, que tanto papá como mamá son responsables del cuidado de la casa, del cuidado de los niños, de la limpieza, y puedan repartirse las tareas, sin que nadie esté sometido. Bueno, y como les decía, se tuvo que crear una ley, que la ley a nivel nacional es la 26.485, ustedes tienen descrito en el cuadernillo muy cortito, y después tienen el enlace para leerla tranquilamente, pero bueno, es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta es la ley que se tuvo que crear para proteger los derechos de las mujeres que eran vulnerados y son vulnerados hoy en día constantemente. Bueno, y los tipos de violencia que tenemos, ¿sí? Los tipos de violencia pueden ser por acción o por omisión, ¿sí? Porque no, por acción porque no solamente es violencia, golpear a una persona, sino que dejar a un abuelo encerrado sin comer durante 2 días también es violencia. ¿Y estoy haciendo algo? No, el problema es que no estoy haciendo lo que protege a esa persona. Esas son cuestiones de omisión. Y los tipos de violencia son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. La violencia física se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño, riesgo. Siempre aclaramos en este tipo de violencia que tirar del pelo, arrojar un objeto, zamarrear, es violencia física, ¿sí? Cuando uno invade el cuerpo de la otra persona sin su consentimiento y con una intención clara. No hace falta que esté la marca y no hace falta que la persona esté sangrando para que sea violencia física. ¿Sí? La violencia psicológica causa daño emocional, por supuesto va destruyendo la autoestima, y tiene que ver, bueno, con amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, manipulación, aislamiento. Es para mí una de las violencias más terribles que hay, porque es difícil de explicar, para la víctima siempre es difícil de ponerla en palabras, no se ve, se descree siempre, se desmiente siempre, y es la que realmente va destruyendo la autoestima y genera el vínculo de sometimiento de la mujer hacia su pareja, lo que hace que luego constantemente se intenta denunciar o hace la denuncia, después la retire y lo perdone constantemente. Porque el hombre llega a convencer a la mujer que ella no existe y no vale absolutamente nada sin él al lado. Bueno, la violencia sexual tiene que ver con todo lo que una no esté cómoda, no se sienta obligada a hacer sexualmente. Cuando empezamos a trabajar con esto y con la ley, muchas mujeres eran violadas en sus matrimonios y creían que estaban obligadas a responder al hombre cuando él quiera, de la manera que él quiera, y que él era el dueño de su cuerpo en el ámbito sexual. Entonces, esta ley también viene a resguardarlas y explicarles que, aunque estén casadas, no pueden y no tienen por qué ser obligadas a nada sexualmente. Bueno, y la simbólica es la que va generando estas diferencias de las desigualdades de género, que es lo que les decía. Son patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, signos que reproducen la dominación y la desigualdad. ¿Sí? La violencia simbólica es lo que vemos en las propagandas, cuando muestran siempre a la mujer limpiando las cocinas y publicitando un artículo de limpieza, y a los hombres siempre mostrando el último auto que salió. Esto hoy, con los avances que hay, con la lucha de los derechos y con la equidad de género que se intenta, sigue sucediendo. Tengo una revista de publicidades que después les puedo mostrar en fotografía de los años 50, donde la mujer se le enseñaba a ser educada, callada y sumisa en su casa,
Y las publicidades de hoy, 2020, son iguales, ¿sí? La mujer siempre está cambiando los pañales en una propaganda o limpiando. Y esto va educando a que ese es su lugar, desde muy pequeñitas. Y bueno, y la violencia económica o patrimonial tiene que ver no solo con la plata, con lo que uno puede hacer con su sueldo, tiene que ver con mujeres que salen a trabajar y tienen que entregarle todo el sueldo al marido, con tipos de violencia también que son muy eh, difíciles de mencionar, que uno las trabaja mucho en terapia, de no poder comprarse ropa interior porque el hombre considera que es una provocación para ser infiel, eh, que tiene que ver con lo más íntimo, que tiene que ver con a veces no poder tener su propio DNI porque lo tiene el hombre bajo llave, por si intenta hacer algo. Entonces las mujeres antes no podían denunciar muchas veces porque no tenían ni siquiera el documento o la partida de nacimiento de los hijos. Entonces sentían que le pertenecían en papeles al hombre. ¿Sí? Con esta nueva ley también permite que la mujer vaya a denunciar sin necesidad de tener su DNI. Además se denuncia que no lo tiene. Bueno, y dejo para un próximo video el ciclo de la violencia que nos va a explicar esto. ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué retira la denuncia? ¿Por qué no lo denuncia al hombre?